El sobre amarillento llegó un martes lluvioso, cuando Elena Vázquez revisaba su correo en la redacción del periódico. Su nombre estaba escrito con una caligrafía temblorosa que reconoció inmediatamente, era la letra de su abuela Esperanza, fallecida 3 meses atrás. Imposible, murmuró, sintiendo cómo se le erizaba la piel. Abrió el sobre con manos temblorosas y encontró una carta fechada apenas una semana antes. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo, pero hay algo que debes saber. Nuestra familia guarda un secreto que ha permanecido enterrado durante décadas en San Jerónimo del Valle. Ve al pueblo, busca la casa de los Vázquez en la calle principal. En el ático encontrarás las respuestas que necesitas. No vayas sola, y por favor, ten cuidado. Algunas verdades son más peligrosas que las mentiras. Elena leyó la carta 3 veces antes de llamar a Miguel, su camarógrafo de confianza. ¿Estás libre este fin de semana? Tengo una historia que podría ser grande. Miguel Hernández había trabajado con Elena durante 5 años, documentando desde escándalos políticos hasta festivales culturales. Era un hombre práctico, de 35 años, con una sonrisa fácil y una lealtad inquebrantable hacia su compañera de trabajo. ¿De qué se trata esta vez?, preguntó, ajustando su gorra de béisbol mientras revisaba su equipo. Un pueblo fantasma. San Jerónimo del Valle. Aparentemente, mi familia vivió ahí hace décadas. Miguel frunció el ceño. ¿No es ese el lugar donde dicen que toda la gente desapareció de la noche a la mañana? Exactamente por eso necesitamos ir. El viaje duró 4 horas por carreteras cada vez más deterioradas. Conforme se alejaban de la ciudad, el paisaje se volvía más árido y desolado. Los últimos kilómetros fueron por un sendero de terracería que serpenteaba entre cerros cubiertos de mezquites y nopales. San Jerónimo del Valle apareció ante ellos como una postal del tiempo detenido. Las casas de adobe se alzaban intactas pero vacías, con ventanas que parecían ojos ciegos mirando hacia la nada. La iglesia colonial dominaba la plaza central, su campanario agrietado apuntando hacia un cielo plomizo. Esto es inquietante, murmuró Miguel, enfocando su cámara hacia las calles silenciosas. Es como si todos hubieran salido a comprar tortillas y nunca regresaran. Elena caminó por la calle principal, sintiendo el peso del silencio. No había ni siquiera el sonido de insectos o pájaros. Sus pasos resonaban contra las paredes de adobe, creando ecos fantasmales que parecían seguirlos. Encontraron la casa de los Vázquez fácilmente, una construcción de 2 pisos con un balcón de hierro forjado y una puerta de madera tallada. Elena empujó la puerta, que se abrió con un gemido prolongado. ¿No deberíamos tocar primero?, preguntó Miguel, pero Elena ya había entrado. El interior estaba cubierto por una capa gruesa de polvo, pero todo permanecía en su lugar, muebles, fotografías, incluso platos en la mesa del comedor. Era como si el tiempo se hubiera detenido abruptamente. Mira esto, dijo Elena, tomando una fotografía enmarcada. Mostraba a una familia numerosa posando frente a la casa. Una mujer joven en el centro se parecía extraordinariamente a Elena. Mientras exploraban, la tarde se desvanecía rápidamente. Cuando intentaron regresar al auto, Miguel giró la llave y solo escucharon un clic seco. ¿Qué pasa?, preguntó Elena. No enciende. Y mira tu celular. Elena revisó su teléfono, sin señal. El de Miguel tampoco tenía cobertura. Un viento frío comenzó a soplar entre las calles vacías, llevando consigo el aroma de copal y algo más, algo dulzón y desagradable que ninguno de los dos quiso identificar. Creo que tendremos que pasar la noche aquí, dijo Elena, tratando de sonar más tranquila de lo que se sentía. Desde algún lugar en la distancia, casi imperceptible, llegó el sonido de una campana tocando lentamente, aunque no había nadie para hacerla sonar. La noche cayó sobre San Jerónimo del Valle como una manta pesada y sofocante. Elena y Miguel habían logrado encender algunas velas que encontraron en la cocina de la casa Vázquez, creando círculos de luz dorada que bailaban contra las paredes de adobe. Al menos hay agua en el pozo, dijo Miguel,
regresando del patio trasero con una cubeta. Aunque tiene un sabor extraño, como a metal. Elena estaba sentada en el suelo de la sala, rodeada de fotografías y documentos que había encontrado en un baúl. Miguel, mira esto. Esta mujer se llama Esperanza Vázquez, igual que mi abuela, pero la foto está fechada en 1960. Mi abuela nació en 1945. Tal vez sea su tía o algo así, sugirió Miguel, pero su voz sonaba tensa. Había algo en este lugar que lo ponía nervioso, una sensación de ser observado constantemente. Un golpe suave en la puerta los hizo saltar. Se miraron en silencio, el corazón latiéndoles con fuerza. ¿Quién puede ser?, susurró Elena. Otro golpe, más insistente. Miguel tomó una vela y se acercó a la puerta. ¿Quién es? Soy Aurelio Mendoza, el cuidador del pueblo. Vi las luces y vine a ver si necesitaban ayuda. Elena y Miguel intercambiaron miradas antes de abrir la puerta. Un hombre mayor, de unos 70 años, los observaba con ojos penetrantes. Vestía ropa de trabajo desgastada y llevaba un sombrero de palma en las manos. Pasen, por favor, dijo Elena. Somos periodistas, estamos investigando la historia del pueblo. Don Aurelio entró lentamente, sus ojos recorriendo cada rincón de la casa. Hace mucho que no veía luz en esta casa. Los Vázquez fueron buena gente, antes de que pasara lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó exactamente?, preguntó Miguel, enfocando su cámara. El anciano se sentó pesadamente en una silla de madera. Fue en 1987, la noche del 15 de septiembre. Todo el pueblo estaba celebrando las fiestas patrias en la plaza. Había música, comida, niños corriendo por todos lados. Yo fui a mi casa temprano porque me dolía la cabeza. Se detuvo, sus ojos perdidos en el recuerdo. Desperté al amanecer y silencio. Un silencio que dolía en los oídos. Salí a la calle y no había nadie. Ni una sola persona. Las mesas de la fiesta seguían puestas, la comida apenas tocada. Era como si todos hubieran sido aspirados por el aire. 200 personas no pueden simplemente desaparecer, dijo Elena. ¿Qué dijeron las autoridades? Vinieron, investigaron, no encontraron nada. Dijeron que tal vez hubo una evacuación por alguna emergencia que yo no escuché por mi sordera parcial. Pero yo sé que no fue así. Yo sé lo que vi. Una voz joven los interrumpió desde la puerta. Abuelo, te estaba buscando. Una muchacha de unos 20 años entró a la casa. Era delgada, con largo cabello negro y ojos enormes que parecían ver más de lo que debían. Llevaba un vestido blanco sencillo que parecía de otra época. Ella es mi nieta, Esperanza, dijo don Aurelio. Vive conmigo desde que era niña. Elena sintió un escalofrío al escuchar el nombre. ¿Esperanza? Como mi abuela. La joven la miró fijamente. Tú eres Elena Vázquez. Te he visto en mis sueños. Miguel bajó la cámara, incómodo. ¿Qué quiere decir con eso? Esperanza tiene un don, explicó don Aurelio. Ve cosas que otros no pueden ver. Sueña con el pasado y a veces con el futuro. Los que se fueron no están realmente idos, dijo Esperanza con voz suave pero firme. Están atrapados, esperando. Y tú, Elena, tienes la llave para liberarlos o para unirte a ellos. Un viento helado se coló por las rendijas de la casa, haciendo parpadear las velas. En la distancia, muy débilmente, se escuchó el sonido de música de mariachi, como si llegara desde muy lejos o desde muy atrás en el tiempo. ¿Escucharon eso?, preguntó Miguel. Todos se quedaron inmóviles, escuchando. La música se desvaneció gradualmente, dejando solo el silencio y el sonido de sus propias respiraciones agitadas. Está comenzando otra vez, murmuró Esperanza, y sus ojos se llenaron de lágrimas. El amanecer llegó con una luz grisácea que parecía filtrarse a través de un velo. Elena había dormido poco,
perturbada por sueños extraños donde veía rostros desconocidos que la llamaban por su nombre. Miguel había pasado la noche revisando su equipo, tratando de encontrar una explicación lógica para los fallos técnicos que había experimentado. «Voy a explorar el ático», anunció Elena después de un desayuno silencioso. «Mi abuela mencionó que buscaría ahí». Don Aurelio y Esperanza se habían ido temprano, pero prometieron regresar al mediodía. Miguel decidió acompañar a Elena, llevando su cámara para documentar cualquier hallazgo. El ático era un espacio estrecho bajo las vigas de madera, lleno de baúles, muebles cubiertos con sábanas y el aroma penetrante del tiempo. Elena encontró lo que buscaba en un rincón, un baúl de cuero con las iniciales EV grabadas en la tapa. Dentro había un diario encuadernado en piel, fotografías amarillentas y documentos legales. Elena abrió el diario con cuidado y comenzó a leer en voz alta, 15 de marzo de 1962. Mi nombre es Esperanza Vázquez, y escribo esto para que alguien, algún día, conozca la verdad sobre San Jerónimo del Valle. Nuestro pueblo no fue fundado por casualidad. Los españoles construyeron la iglesia exactamente sobre el lugar donde los antiguos realizaban sus ceremonias. Miguel enfocó la cámara mientras Elena continuaba leyendo. Los ancianos del pueblo conocían los riesgos. Sabían que cada cierto tiempo, las fuerzas que dormían bajo la tierra despertarían pidiendo su tributo. Mi bisabuelo, Joaquín Vázquez, fue uno de los guardianes encargados de mantener el equilibrio. Pero algo salió mal en 1912. El ritual de protección falló, y desde entonces, cada 25 años, el pueblo paga el precio. Cada 25 años, murmuró Miguel. 1912, 1937, 1962, 1987. El siguiente sería 2012, completó Elena. Pero no pasó nada en 2012. Continuó leyendo, el ritual requiere de un descendiente directo de los fundadores. Alguien con la sangre de los guardianes originales. Si no se realiza correctamente, las entidades tomarán lo que consideren suyo por derecho. Un ruido en el piso de abajo los interrumpió. Pasos pesados y el sonido de una puerta cerrándose. «Don Aurelio», gritó Miguel. Una voz desconocida respondió desde abajo, ¿hay alguien ahí? Soy el Dr. Ramírez, investigador paranormal. Vi su vehículo y pensé que podrían necesitar ayuda. Elena y Miguel bajaron del ático para encontrar a un hombre de mediana edad, vestido con ropa de campo y cargando una mochila llena de equipos electrónicos. Tenía barba gris y ojos inteligentes detrás de lentes de montura metálica. Dr. Sebastián Ramírez, se presentó, extendiendo la mano. He estado siguiendo los reportes de actividad paranormal en esta zona durante meses. ¿Ustedes son los periodistas que mencionaron en el pueblo vecino? ¿Cómo supo que estábamos aquí?, preguntó Elena, desconfiada. Su historia ya se está corriendo. Un pueblo fantasma, periodistas varados, fenómenos inexplicables. Era cuestión de tiempo antes de que llegara alguien como yo. El Dr. Ramírez comenzó a sacar sus instrumentos, detectores electromagnéticos, grabadoras digitales, cámaras térmicas. He documentado casos similares en toda Latinoamérica. Lugares donde las culturas prehispánicas realizaban rituales específicos y que después fueron alterados por la colonización. ¿Cree que realmente hay algo sobrenatural aquí?, preguntó Miguel. Creo que hay energías que la ciencia aún no comprende completamente. ¿Y este lugar? Miró alrededor, consultando uno de sus aparatos, está saturado de actividad electromagnética anómala. Elena le mostró el diario de su antepasada. El Dr. Ramírez lo leyó con creciente interés. Esto coincide con mis investigaciones. Los rituales aztecas y mexicas a menudo involucraban la comunicación con entidades del inframundo. Si esos rituales fueron interrumpidos o alterados. Un pitido agudo de uno de sus detectores los interrumpió. El aparato señalaba hacia la iglesia. Tenemos que ir ahí, dijo el Dr. Ramírez, guardando rápidamente sus instrumentos. La actividad se está intensificando.
La iglesia de San Jerónimo del Valle se alzaba imponente en la plaza central, su fachada barroca agrietada por el tiempo. Las puertas de madera estaban entreabiertas, como invitándolos a entrar. Adentro, la luz del día se filtraba a través de vitrales rotos, creando patrones de colores sobre el suelo de piedra. El altar mayor estaba cubierto por un paño púrpura descolorido, pero lo que llamó su atención fue algo más, una corriente de aire frío que parecía surgir desde debajo del altar. El doctor Ramírez consultó sus instrumentos. Hay una cavidad subterránea. Algo grande. Encontraron una entrada oculta detrás del altar, escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. El aire que subía olía a copal, tierra húmeda y algo más, algo orgánico y desagradable. No deberíamos bajar sin más preparación, advirtió Miguel. Pero Elena ya había comenzado a descender, llevada por una compulsión que no podía explicar. Los otros la siguieron, sus linternas creando círculos de luz que bailaban contra las paredes de roca. La cámara subterránea era más grande de lo que esperaban. En el centro había un altar de piedra tallada con símbolos que Elena reconoció del diario de su antepasada. Alrededor del altar, dispuestos en círculos concéntricos, había huesos humanos blanqueados por el tiempo. «Dios mío», murmuró el doctor Ramírez, fotografiando todo. «Esto es un sitio de sacrificios prehispánico. Perfectamente preservado». Esperanza apareció súbitamente en la entrada de la cámara, como si hubiera surgido de las sombras mismas. «No deberían estar aquí», dijo con voz temblorosa. «Están despertando. Puedo sentirlos moviéndose bajo la tierra». Sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a hablar con una voz que no era la suya. «La deuda debe pagarse. El ciclo debe completarse. La sangre de los guardianes debe regresar al lugar donde comenzó todo». Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. En las paredes de la cámara, las sombras comenzaron a tomar formas humanas, moviéndose independientemente de las fuentes de luz. «Tenemos que salir de aquí», gritó Miguel, pero cuando se dirigieron hacia la salida, encontraron que los escalones habían desaparecido, reemplazados por una pared sólida de roca. Estaban atrapados. El pánico se apoderó del grupo cuando se dieron cuenta de que no había salida visible. Las paredes de la cámara subterránea parecían haberse cerrado sobre ellos como las fauces de alguna bestia ancestral. El doctor Ramírez movía frenéticamente sus detectores, que emitían pitidos constantes y erráticos. «Esto es imposible», murmuró, golpeando uno de sus aparatos. «Los niveles electromagnéticos están fuera de cualquier escala conocida». Elena se acercó a Esperanza, quien había recuperado la conciencia pero permanecía temblando. «¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué viste?» «No fui yo quien habló», respondió la joven con voz quebrada. «Fue ella, la primera Esperanza. Tu antepasada. Está atrapada aquí, como todos los demás». Miguel enfocó su cámara hacia las paredes, donde las sombras continuaban moviéndose con vida propia. ¿Pueden ver esto? Las sombras tienen forma humana. En la pantalla de la cámara, las figuras se veían más claramente, siluetas de hombres, mujeres y niños que se movían en una danza silenciosa alrededor del altar. Sus rostros eran borrosos, pero sus gestos transmitían una desesperación palpable. «Son los desaparecidos», susurró Elena. «Todos los que han sido tomados a lo largo de los años». Don Aurelio apareció súbitamente desde las sombras, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Su rostro había cambiado, parecía más joven pero también más cansado, como si llevara el peso de décadas sobre sus hombros. «Yo los vi desaparecer», dijo con voz ronca. «La noche del 15 de septiembre de 1987. No fue como les conté antes». Se sentó pesadamente sobre una roca, sus manos temblando. «Yo estaba en la plaza, celebrando con todos los demás. La música sonaba, los niños reían, las familias compartían comida. Entonces, a medianoche exactamente, todo cambió». «¿Qué pasó?», preguntó el doctor Ramírez, grabando cada palabra. «El suelo comenzó a vibrar.
No como un temblor, sino como si algo enorme se estuviera despertando debajo de nosotros. Las luces se apagaron todas al mismo tiempo, pero no quedamos en oscuridad. Había una luz extraña, verdosa, que venía desde abajo. Don Aurelio se llevó las manos al rostro. Entonces las vimos. Sombras que se alzaban desde las grietas en el suelo. No eran humanas, pero tenían forma humana. Se movían entre nosotros, tocando a las personas. Y cada persona que tocaban, simplemente se desvanecía. ¿Por qué no desapareciste tú?, preguntó Elena. Porque me escondí como un cobarde, respondió con amargura. Me metí debajo de una mesa y cerré los ojos. Cuando me atreví a mirar de nuevo, estaba solo. Completamente solo. Esperanza tomó la mano de su abuelo. Pero no has estado solo realmente, ¿verdad, abuelo? Don Aurelio la miró con ojos llenos de lágrimas. No. Ellos nunca se fueron completamente. Durante todos estos años, he podido verlos, escucharlos. Me pedían que los ayudara, que encontrara la manera de liberarlos. Pero yo no sabía cómo. El diario de mi antepasada menciona un ritual, dijo Elena. Algo sobre mantener el equilibrio. Sí, asintió don Aurelio. Los Vázquez eran los guardianes. Cada 25 años, uno de ustedes debía realizar el ritual de renovación. Pero cuando llegó 1987, no había ningún Vázquez en el pueblo. Tu abuela se había ido a la ciudad, y las entidades se cobraron lo que consideraban suyo. El doctor Ramírez consultó sus notas. Entonces, ¿por qué no pasó nada en 2012? Porque el ciclo se rompió, explicó Esperanza. Cuando tomaron a toda la gente en 1987, obtuvieron energía suficiente para dormir más tiempo. Pero ahora están despertando de nuevo, y tienen hambre. Como si hubieran escuchado sus palabras, las sombras en las paredes comenzaron a moverse más rápidamente. El aire se volvió más frío, y un susurro colectivo llenó la cámara. Era como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo, pero en un idioma que ninguno de ellos entendía. Están tratando de comunicarse, dijo el doctor Ramírez, ajustando uno de sus aparatos. Es náhuatl antiguo. Están pidiendo el pago de la deuda. Elena sintió una presión extraña en el pecho, como si algo estuviera tirando de ella hacia el altar. ¿Qué deuda? Cuando los españoles construyeron la iglesia sobre el sitio sagrado, interrumpieron un ritual que había durado siglos, explicó don Aurelio. Los antiguos habitantes hacían ofrendas regulares para mantener a las entidades del inframundo satisfechas. Sin esas ofrendas, las entidades comenzaron a tomar lo que necesitaban por su cuenta. ¿Y qué necesitan exactamente?, preguntó Miguel, aunque temía la respuesta. Energía vital, respondió Esperanza. Almas humanas. Pero no cualquier alma. Necesitan la sangre de los guardianes originales para completar el ciclo. Elena sintió como si el mundo se tambaleara a su alrededor. ¿Estás diciendo que necesitan que yo? Hay otra manera, interrumpió don Aurelio rápidamente. El ritual de sellado. Puede cerrar permanentemente el portal entre los mundos. Pero requiere un sacrificio voluntario de alguien con la sangre correcta. Las sombras en las paredes comenzaron a tomar formas más definidas. Elena pudo distinguir rostros familiares de las fotografías que había visto en la casa, hombres, mujeres y niños del pueblo, todos mirándola con ojos suplicantes. Nos están pidiendo ayuda, murmuró. Quieren ser liberados. Súbitamente, una de las paredes comenzó a agrietarse, revelando una abertura que no había estado ahí antes. Una luz tenue se filtraba desde el otro lado. Es nuestra oportunidad, dijo Miguel. Tenemos que salir de aquí. Pero cuando se dirigieron hacia la abertura, Esperanza gritó, no. Es una trampa. Quieren que Elena vaya hacia el corazón del sitio sagrado. Ahí es donde está el verdadero altar. El susurro de las voces se intensificó, convirtiéndose en un coro que resonaba en los huesos.
Elena sintió que sus pies comenzaban a moverse por voluntad propia, dirigiéndose hacia la abertura. «Elena, no», gritó Miguel, tratando de detenerla. Pero ella ya no podía controlar sus movimientos. Algo más fuerte que su voluntad la estaba llamando hacia la oscuridad que se extendía más allá de la grieta en la pared. Elena luchó contra la fuerza invisible que la arrastraba hacia la abertura, pero era como tratar de nadar contra una corriente implacable. Sus pies se movían sin su consentimiento, paso a paso hacia la grieta en la pared de donde emanaba esa luz verdosa y antinatural. «Elena». Miguel se lanzó hacia ella, agarrándola del brazo. Por un momento, la fuerza que la controlaba pareció debilitarse, pero luego se intensificó con una violencia que los hizo tambalear a ambos. «El doctor». Ramírez sacó rápidamente un dispositivo de su mochila. «Es un disruptor electromagnético», gritó por encima del creciente rugido que llenaba la cámara. «Si estas entidades son energía pura, esto podría debilitarlas». Activó el aparato y un zumbido agudo llenó el aire. Inmediatamente, Elena sintió que recuperaba el control de su cuerpo y se desplomó en los brazos de Miguel. «¿Estás bien?», le preguntó, ayudándola a ponerse de pie. «Sí, pero pude sentir lo que quieren. No es solo hambre. Es dolor. Han estado atrapadas durante siglos, ni vivas ni muertas». Don Aurelio se acercó a la abertura, mirando hacia la oscuridad. «Más allá de esta grieta está el corazón del sitio sagrado. El lugar donde todo comenzó. Si Elena va ahí». «No va a ir a ningún lado», interrumpió Miguel firmemente. «Encontraremos otra manera». Esperanza, que había permanecido en silencio, súbitamente se puso rígida. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a hablar con una voz que sonaba como un eco de múltiples personas. «Hemos esperado tanto tiempo. Tantos años en la oscuridad, sin poder descansar, sin poder partir. El dolor es constante, como fuego en nuestras almas. Por favor, ayúdennos a encontrar la paz». «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Elena, acercándose a la joven poseída. «Somos los que fueron tomados. Los de 1987, los de 1962, los de 1937. Generaciones de almas atrapadas entre mundos. Y ahora las entidades están más fuertes. Han estado alimentándose de nuestro sufrimiento durante décadas». El doctor Ramírez consultó frenéticamente sus instrumentos. «Los niveles de energía están aumentando exponencialmente. Sea lo que sea que está pasando, está acelerándose». Como si hubiera escuchado sus palabras, la temperatura en la cámara descendió bruscamente. Su aliento se volvió visible, y una escarcha extraña comenzó a formarse en las paredes de piedra. «Vienen», susurró Esperanza con su propia voz. «Las entidades están subiendo desde las profundidades». Las sombras en las paredes comenzaron a desprenderse, tomando forma tridimensional. No eran completamente sólidas, pero tampoco eran simples ilusiones. Se movían con propósito, rodeando al grupo en círculos cada vez más cerrados. Miguel levantó su cámara, pero la pantalla solo mostraba estática. «Todos mis equipos están fallando». «Los míos también», confirmó el doctor Ramírez. «Están interfiriendo con cualquier tecnología». Una de las sombras se acercó a Elena, y por un momento, pudo ver un rostro familiar. Era su bisabuela, la primera Esperanza Vázquez. La figura espectral movió los labios, pero no salió sonido alguno. «Está tratando de decirme algo», murmuró Elena, acercándose más. «No te acerques», gritó don Aurelio. «Una vez que te toquen, serás una de ellas». Pero Elena ya había extendido la mano. Cuando sus dedos casi tocaron la figura espectral, una descarga de imágenes inundó su mente. Vio el pueblo en sus días de gloria, lleno de vida y color. Vio los rituales ancestrales realizándose en armonía con las fuerzas naturales. Vio la llegada de los españoles y la construcción de la iglesia. Vio el primer ritual fallido y las consecuencias que siguieron. Y vio algo más, el verdadero propósito de las entidades.
No eran malévolas por naturaleza. Eran guardianes del equilibrio entre los mundos, pero la interrupción de los rituales las había corrompido, llenándolas de hambre y dolor. «Puedo ayudarlas», dijo Elena, dirigiéndose a las sombras. «Puedo completar el ritual y liberarlas». «Elena, no», suplicó Miguel. «No sabemos qué pasará contigo». «Sé lo que pasará», respondió ella con una calma extraña. «Lo vi en las visiones». El ritual requiere que alguien con la sangre de los guardianes tome el lugar de las entidades, manteniéndolas en equilibrio desde el otro lado. ¿Estás hablando de morir?, preguntó el doctor Ramírez, horrorizado. Estoy hablando de transformarme. De convertirme en el puente entre los mundos que mi familia debería haber sido durante generaciones. Las sombras comenzaron a moverse más agitadamente, como si hubieran entendido sus palabras. El susurro colectivo se intensificó, pero ahora sonaba más como súplicas que como amenazas. Don Aurelio se acercó a Elena. «Niña, he vivido con la culpa de esa noche durante décadas. He visto el sufrimiento de las almas atrapadas. Si realmente hay una manera de liberarlas». «Abuelo, no», protestó Esperanza, recuperando completamente la conciencia. «No puedes pedirle que se sacrifique». «No se lo estoy pidiendo», respondió el anciano. «Pero si ella decide hacerlo, la apoyaré». Miguel tomó las manos de Elena. «Tiene que haber otra manera. Siempre hay otra manera». Elena lo miró con ojos llenos de lágrimas pero también de determinación. «Miguel, durante toda mi vida he sentido que me faltaba algo, como si tuviera un propósito que no podía entender. Ahora sé cuál es». Súbitamente, la abertura en la pared comenzó a expandirse, y una luz dorada comenzó a filtrarse desde el otro lado. Era diferente de la luz verdosa anterior, esta era cálida, invitante. «El portal se está abriendo», dijo el doctor Ramírez. «Pero esta vez es diferente. Es como si estuviera respondiendo a la voluntad de Elena». Las sombras de las almas atrapadas comenzaron a moverse hacia la luz, pero se detuvieron, como si esperaran algo. «Están esperando que decida», murmuró Elena. «Esperando que complete el ciclo». En ese momento, una nueva sombra apareció en la entrada de la cámara. Era más sólida que las otras, más definida. Cuando habló, su voz resonó claramente en el aire: «El tiempo se acaba, descendiente de los guardianes. Las entidades han esperado demasiado. Si no actúas pronto, tomarán lo que necesitan por la fuerza, y esta vez no se detendrán con un pueblo. Su hambre se ha vuelto insaciable». Elena miró a sus compañeros, luego a las almas sufrientes que la rodeaban, y finalmente hacia la luz dorada que pulsaba más allá de la abertura. «Entonces no tengo elección», dijo, y comenzó a caminar hacia el portal. Elena se detuvo en el umbral del portal, sintiendo como la luz dorada la envolvía como agua tibia. Detrás de ella, pudo escuchar los gritos desesperados de Miguel y las súplicas del doctor Ramírez, pero sus voces parecían llegar desde muy lejos, como si ya estuviera separándose del mundo de los vivos. «Elena, espera». Miguel corrió hacia ella, pero una barrera invisible lo detuvo a pocos metros del portal. «No hagas esto. Tiene que haber otra manera». «Miguel tiene razón», dijo una voz nueva desde las sombras. «Hay otra manera». Todos se voltearon para ver a don Aurelio acercándose, pero había algo diferente en él. Su rostro había cambiado, envejecido décadas en segundos, y sus ojos brillaban con una luz que no era completamente humana. «Don Aurelio, ¿qué le pasa?», preguntó el doctor Ramírez, retrocediendo instintivamente. El anciano sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. «Creo que es hora de que conozcan la verdad completa. Yo no soy el guardián del pueblo. Soy su carcelero». Esperanza gritó y se alejó de su abuelo. «No. Tú no eres mi abuelo». «Claro que lo soy, niña. Pero también soy mucho más que eso». Don Aurelio extendió las manos, y las sombras de las almas atrapadas comenzaron a moverse hacia él como si fueran atraídas por un imán.
Durante 35 años, he estado alimentando a las entidades con visitantes ocasionales. Excursionistas perdidos, investigadores curiosos, aventureros que venían buscando emociones. Pequeños bocados para mantenerlas satisfechas. Eres un monstruo, murmuró Miguel, horrorizado. Soy un superviviente, replicó don Aurelio. Esa noche de 1987, cuando las entidades despertaron, hice un trato con ellas. Les ofrecí mi servicio a cambio de mi vida. Y he cumplido mi parte del acuerdo durante décadas. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué hay de Esperanza? Ella también está. Esperanza es especial, dijo don Aurelio, mirando a la joven con algo que podría haber sido afecto. Ella es mi carnada más efectiva. Su don para ver el futuro no es natural. Es un regalo de las entidades. Ellas la usan para atraer a las personas correctas al pueblo. Esperanza se llevó las manos al rostro, llorando. No, no puede ser cierto. Yo no sabía, yo pensé que estaba ayudando. ¿Ayudando? Don Aurelio se rió amargamente. Niña, tú fuiste quien envió la carta a Elena. Tú fuiste quien plantó la visión en la mente de su abuela moribunda. Todo esto fue orquestado para traer a la última descendiente de los Vázquez aquí. El doctor Ramírez consultó frenéticamente sus instrumentos, que ahora funcionaban perfectamente. Los niveles de energía están fuera de control. Sea lo que sea que está pasando, está llegando a un punto crítico. Por supuesto que sí, dijo don Aurelio. Las entidades han estado esperando 35 años por esto. Elena no es solo una descendiente de los guardianes. Ella es la llave para abrir permanentemente el portal entre los mundos. ¿Qué quiere decir?, preguntó Elena, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. El ritual de sellado del que hablé es una mentira. No hay manera de sellar el portal. Solo hay maneras de abrirlo más. Y con tu sangre, Elena, las entidades podrán extenderse más allá de este pueblo. Podrán reclamar todo lo que consideran suyo. Las sombras de las almas atrapadas comenzaron a cambiar, volviéndose más densas, más amenazantes. Elena se dio cuenta de que no eran víctimas suplicantes, sino guardianes corruptos que habían estado esperando su llegada. Ustedes no son las almas de los desaparecidos, murmuró. Son las entidades mismas. Muy inteligente, aplaudió don Aurelio. Las verdaderas almas de los desaparecidos fueron consumidas hace décadas. Lo que ves aquí son las entidades que han estado usando sus formas para manipularte. Miguel se acercó a Elena, ignorando la barrera que lo había detenido antes. Para su sorpresa, pudo pasar. Elena, tenemos que salir de aquí. Ahora. Pero cuando se voltearon hacia la salida, descubrieron que ya no había escalones. La cámara se había expandido, convirtiéndose en un espacio vasto lleno de altares de piedra y símbolos grabados que pulsaban con luz propia. No hay salida, dijo don Aurelio. Nunca la hubo. Desde el momento en que entraron al pueblo, estuvieron atrapados. El doctor Ramírez sacó su disruptor electromagnético, pero cuando lo activó, el dispositivo explotó en sus manos, quemándolo. Mis equipos están sobrecargados. La tecnología no puede ayudarlos aquí, se rió don Aurelio. Este lugar existe fuera de las leyes normales de la física. Esperanza se acercó a Elena, tomándola de las manos. Elena, lo siento mucho. No sabía lo que estaba haciendo. Pensé que las visiones eran reales, pensé que estaba ayudando a las almas perdidas. ¿Eres real?, preguntó Elena. ¿O eres otra manipulación? Soy real, respondió Esperanza, llorando. Soy la única cosa real en todo esto. Don Aurelio me encontró cuando era bebé, abandonada en el pueblo después de las desapariciones. Me crió, pero también me usó. Las entidades me dieron visiones, pero yo pensé que venían de Dios.
Las entidades disfrazadas de almas perdidas comenzaron a rodearlos, sus formas volviéndose más sólidas y amenazantes. Elena pudo ver ahora sus verdaderas caras, no eran humanas, sino algo mucho más antiguo y hambriento. El ritual debe completarse, dijeron al unísono, sus voces creando una armonía discordante que dolía en los oídos. La sangre de los guardianes debe ser derramada en el altar principal. Don Aurelio señaló hacia el centro de la cámara, donde un altar de obsidiana había aparecido, cubierto de símbolos que parecían moverse por sí solos. Elena, dijo con voz que ahora sonaba completamente inhumana, es hora de cumplir tu destino. Pero Elena ya no estaba escuchando. Había cerrado los ojos y estaba concentrándose en algo que había visto en las visiones de su bisabuela. Algo que don Aurelio no sabía que ella había visto. Hay una cosa que no entiendes, dijo Elena, abriendo los ojos. Mi bisabuela no era solo una guardiana. Era una cazadora de entidades. Y me enseñó cómo destruirlas. Elena comenzó a recitar palabras en náhuatl que no sabía que conocía, palabras que surgían desde lo más profundo de su memoria genética. Las entidades retrocedieron, sus formas comenzando a fluctuar. Imposible, gritó don Aurelio. Esas palabras fueron olvidadas hace siglos. Pero no por mi familia, respondió Elena, sintiendo como un poder ancestral despertaba en su interior. Nosotros las guardamos. Las mantuvimos vivas para este momento. La batalla final estaba a punto de comenzar. El poder ancestral fluyó a través de Elena como fuego líquido en sus venas. Las palabras en náhuatl salían de su boca con una fluidez que la sorprendía, como si hubiera estado hablando ese idioma toda su vida. Las entidades retrocedieron, sus formas espectrales fluctuando violentamente. No puede ser, rugió don Aurelio, pero su voz ya no sonaba humana. Su forma comenzó a cambiar, revelando su verdadera naturaleza, era una de las entidades más antiguas, la que había hecho el primer pacto corrupto siglos atrás. Las palabras de poder fueron destruidas con la conquista. Mi familia las preservó, respondió Elena, sintiendo como la sabiduría de generaciones de guardianes despertaba en su memoria. Cada Vázquez las aprendió, las guardó, las transmitió. Esperando este momento. El doctor Ramírez, a pesar de sus quemaduras, logró activar una grabadora digital que había sobrevivido. Elena, sea lo que sea que estés haciendo, está funcionando. Los niveles electromagnéticos están estabilizándose. Miguel se colocó protectoramente frente a Elena mientras ella continuaba con el ritual. ¿Qué necesitas que hagamos? Necesito llegar al altar principal, dijo Elena, señalando hacia el centro de la cámara. Pero no para ser sacrificada. Para invertir el ritual original. Esperanza se acercó, tomando la mano libre de Elena. Puedo ayudarte. Mis visiones. Ahora puedo ver la verdad. Puedo ver lo que realmente pasó hace siglos. Niña estúpida, gritó la entidad que había sido don Aurelio. Tú me perteneces. Te crié, te moldeé. Me usaste, replicó Esperanza con una fuerza nueva en su voz. Pero nunca me poseíste completamente. Siempre hubo una parte de mí que sabía que algo estaba mal. Las entidades comenzaron a atacar directamente, sus formas espectrales volviéndose sólidas y amenazantes. Miguel tomó una antorcha improvisada y se interpuso entre ellas y Elena. No van a tocarla, gritó, blandiendo el fuego. Para su sorpresa, las entidades retrocedieron ante las llamas. El fuego sagrado, exclamó Elena. Doctor Ramírez, ¿tiene algo inflamable? El investigador, a pesar del dolor, sacó un frasco de alcohol de su botiquín. Para desinfectar heridas, pero puede servir. Miguel empapó varios trozos de tela con el alcohol y los encendió, creando un círculo de fuego alrededor del grupo. Las entidades rugieron de frustración, incapaces de atravesar las llamas. Es solo temporal, advirtió Elena. Necesito completar el ritual antes de que el fuego se consuma. Comenzó a moverse hacia el altar,
recitando las palabras de poder mientras Esperanza la guiaba, sus visiones mostrándole el camino correcto. El doctor Ramírez la siguió, documentando todo a pesar del peligro. Elena, dijo Miguel, manteniéndose cerca con las antorchas, ¿qué va a pasar contigo cuando completes el ritual? Elena se detuvo por un momento, sintiendo el peso de la verdad. No lo sé. Pero sé que es lo correcto. Llegaron al altar de obsidiana, donde los símbolos pulsaban con una luz malévola. Elena colocó sus manos sobre la piedra fría y sintió inmediatamente la conexión con siglos de rituales corruptos. Puedo sentir todo, murmuró. Cada alma que fue sacrificada aquí, cada ritual que salió mal, cada pacto corrupto. ¿Qué necesitas hacer?, preguntó Esperanza. Necesito revertir el flujo de energía. En lugar de alimentar a las entidades, voy a usar su propia energía para sellar el portal permanentemente. Elena comenzó a recitar un nuevo conjunto de palabras, más complejas, más poderosas. El altar comenzó a vibrar, y las entidades rugieron con una furia que hizo temblar toda la cámara. «Está funcionando», gritó el doctor Ramírez. Los niveles de energía están disminuyendo. Pero el esfuerzo estaba cobrando su precio. Elena sintió como si su fuerza vital estuviera siendo drenada. Su visión comenzó a nublarse, y sangre comenzó a gotear de su nariz. «Elena, para», gritó Miguel. «Te está matando». «No puedo parar», respondió ella con voz débil. «Si me detengo ahora, todo habrá sido en vano». La entidad que había sido don Aurelio hizo un último intento desesperado, atravesando las llamas y dirigiéndose directamente hacia Elena. Miguel se interpuso, pero la criatura lo golpeó con una fuerza sobrehumana, enviándolo contra la pared de piedra. «Miguel», gritó Elena, pero no podía detener el ritual sin arriesgar que todo se perdiera. Esperanza actuó instintivamente, colocándose entre la entidad y Elena. «No la tocarás». Sus ojos se llenaron de una luz dorada, y por primera vez, sus visiones se convirtieron en poder real. La entidad se detuvo, sorprendida. «Imposible, tú eres solo una niña». «Soy una guardiana», declaró Esperanza. «Siempre lo fui. Solo que no lo sabía». La luz dorada se extendió desde Esperanza hacia Elena, amplificando su poder. El ritual se aceleró, y los símbolos en el altar comenzaron a cambiar, transformándose de signos de invocación a sellos de destierro. «No», rugió la entidad principal. «Hemos esperado demasiado tiempo». «Su tiempo ha terminado», dijo Elena con voz que resonó con el poder de todas las generaciones de guardianes Vázquez. «Regresen a las profundidades de donde vinieron, y nunca más amenacen a los vivos». Una luz cegadora llenó la cámara. Las entidades fueron succionadas hacia el altar como si fuera un vórtice, sus gritos de furia desvaneciéndose gradualmente hasta convertirse en silencio. Cuando la luz se desvaneció, Elena se desplomó sobre el altar, inconsciente pero respirando. Miguel, a pesar de sus heridas, corrió hacia ella. «¿Elena? Elena, ¿puedes oírme?» Ella abrió los ojos lentamente, pero había algo diferente en ellos. Una sabiduría antigua, una conexión con algo más grande que ella misma. «Está hecho», murmuró. «El portal está sellado. Las entidades han sido desterradas». El doctor Ramírez consultó sus instrumentos, que ahora funcionaban normalmente. Los niveles electromagnéticos han vuelto a la normalidad. «Sea lo que sea que hiciste, funcionó». Esperanza se acercó, tomando la mano de Elena. «¿Cómo te sientes?» Elena se incorporó lentamente, ayudada por Miguel. «Diferente. Como si fuera yo misma, pero también algo más. Puedo sentir el equilibrio. Puedo sentir que el pueblo está en paz». Miraron alrededor y se dieron cuenta de que la cámara había cambiado. Ya no era el lugar siniestro lleno de altares de sacrificio. Ahora parecía una simple cueva natural, con escalones de piedra que llevaban hacia la superficie. «Podemos irnos», dijo Miguel, aliviado.
Pero Elena sabía que las cosas no serían tan simples. El ritual había funcionado, pero había un precio que aún no había revelado completamente. 3 meses después, el doctor Sebastián Ramírez se sentó frente a su computadora en su oficina de la Universidad Nacional, revisando por enésima vez el informe que había escrito sobre los eventos en San Jerónimo del Valle. Sus colegas lo habían recibido con escepticismo, algunos con burla abierta. Pero él tenía las grabaciones, las fotografías, las lecturas electromagnéticas. Tenía evidencia. Nadie va a creer esto, murmuró, guardando el archivo en una carpeta marcada como «caso sin resolver». Su teléfono sonó. Era Miguel Hernández. «Doctor, ¿ha sabido algo de Elena?» Ramírez suspiró. «No desde la semana pasada». «¿Sigue en el pueblo?» «Sí. Dice que no puede irse. Que tiene que quedarse para asegurar que el sello se mantenga». Después de completar el ritual, Elena había experimentado una transformación que ninguno de ellos había anticipado completamente. Aunque había logrado desterrar a las entidades y sellar el portal, el proceso la había conectado permanentemente con las fuerzas que guardaban el equilibrio entre los mundos. No estaba muerta, pero tampoco estaba completamente viva en el sentido tradicional. ¿Y Esperanza?, preguntó Ramírez. Está con ella. Dice que también siente la responsabilidad. Que sus visiones ahora le muestran amenazas potenciales que podrían disturbar el sello. Miguel había regresado a la ciudad después de una semana, llevando consigo las grabaciones y fotografías que documentaban su experiencia. Pero cada vez que trataba de editar el material, las imágenes se distorsionaban, como si algo estuviera protegiendo los secretos del pueblo. «Voy a ir a verla este fin de semana», dijo Miguel. «¿Quiere acompañarme?» «Sí», respondió Ramírez sin dudar. «Necesito entender qué le pasó realmente». El sábado por la mañana, Miguel y el doctor Ramírez llegaron a San Jerónimo del Valle. El pueblo había cambiado dramáticamente. Aunque seguía deshabitado, ya no tenía esa atmósfera opresiva y siniestra. Los pájaros cantaban en los árboles, las flores silvestres habían comenzado a crecer entre las grietas de las calles, y una brisa suave llevaba el aroma de la hierba fresca. Encontraron a Elena en la plaza central, sentada en una banca de piedra que no había estado ahí antes. Vestía un vestido blanco sencillo, y su cabello se movía suavemente con el viento. Cuando los vio llegar, sonrió, pero había algo etéreo en su expresión. «Miguel, doctor Ramírez. Me da mucho gusto verlos». Miguel se acercó y la abrazó, notando que su piel estaba más fría de lo normal, pero su abrazo era genuino y cálido. «¿Cómo estás, Elena? ¿Realmente estás bien?» «Estoy en paz», respondió ella. «Por primera vez en mi vida, siento que estoy exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer». Esperanza apareció desde la iglesia, cargando flores silvestres. La joven había cambiado también, sus ojos ya no mostraban el miedo y la confusión de antes, sino una serenidad profunda. «Las flores crecen hermosas ahora», dijo, colocando el ramo en un florero improvisado. «Es como si la tierra misma hubiera sanado». El doctor Ramírez sacó algunos de sus instrumentos. «¿Puedo hacer algunas lecturas?» Elena asintió. «Por supuesto. Pero creo que encontrará que todo está en equilibrio perfecto ahora». Efectivamente, los detectores mostraban niveles completamente normales. No había rastro de la actividad electromagnética anómala que había caracterizado al pueblo antes. «Elena», dijo Miguel, sentándose junto a ella, «¿no extrañas tu vida anterior? ¿Tu trabajo, la ciudad?» Elena consideró la pregunta cuidadosamente. «A veces. Pero luego recuerdo por qué estoy aquí. Cada día que pasa, siento más claramente mi conexión con este lugar y con mi propósito. No es una prisión, Miguel. Es un hogar». «¿Y qué pasa si alguien más viene al pueblo?», preguntó Ramírez. «¿Turistas, investigadores?» «Vienen ocasionalmente», respondió Esperanza. «Pero ahora el pueblo los protege en lugar de amenazarlos».
Sienten la paz de este lugar, toman algunas fotografías, y se van con una sensación de tranquilidad. Elena se levantó y caminó hacia la fuente en el centro de la plaza, que ahora tenía agua cristalina corriendo. Doctor Ramírez, sé que quiere publicar su investigación. Hágalo. El mundo necesita saber que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, pero también que hay guardianes que se aseguran de que esas fuerzas no amenacen a los inocentes. ¿Y si nadie me cree? Elena sonrió. Los que necesiten creer, creerán. Los demás, bueno, tal vez sea mejor que no sepan. Algunas verdades son demasiado grandes para la mayoría de las personas. Miguel pasó el resto del día con Elena y Esperanza, documentando la nueva vida del pueblo. Vio cómo Elena podía comunicarse con los animales que habían regresado al área, cómo las plantas florecían bajo su toque, cómo una luz suave parecía emanar de ella cuando el sol se ponía. ¿Puedes salir del pueblo si quisieras?, preguntó Miguel antes de partir. Físicamente, sí, respondió Elena. Pero mi espíritu está conectado a este lugar ahora. Si me alejara demasiado o por demasiado tiempo, el sello podría debilitarse. Y no puedo arriesgar eso. ¿Y qué pasa cuando llegue tu tiempo? Elena lo miró con ojos llenos de una sabiduría que parecía antigua. Miguel, mi tiempo ya llegó. Morí en ese altar y renací como algo nuevo. Esperanza y yo somos las nuevas guardianas, y cuando llegue el momento, entrenaremos a otras para que tomen nuestro lugar. Esa noche, mientras Miguel y el doctor Ramírez se preparaban para regresar a la ciudad, Elena se acercó al auto. Miguel, quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Encontré mi propósito, encontré mi hogar. Y gracias a lo que hicimos, cientos de personas podrán vivir en paz, sin saber nunca el peligro del que fueron salvadas. Miguel la abrazó una última vez. Te voy a extrañar. Yo también. Pero no estoy perdida para ti. Siempre que necesites recordar que hay magia y propósito en el mundo, ven aquí. Siempre estaré aquí. Mientras se alejaban del pueblo, Miguel miró por el espejo retrovisor y vio a Elena y Esperanza de pie en la plaza, rodeadas por una luz suave que parecía emanar de la tierra misma. El pueblo de San Jerónimo del Valle ya no era un lugar de terror y misterio. Se había convertido en un santuario, protegido por dos mujeres valientes que habían elegido sacrificar sus vidas normales para asegurar que las fuerzas oscuras nunca más amenazaran a los inocentes. El doctor Ramírez publicó su investigación 6 meses después. Como Elena había predicho, algunos creyeron, otros se burlaron. Pero para aquellos que habían experimentado lo inexplicable en sus propias vidas, el informe sirvió como confirmación de que no estaban solos, y de que había guardianes velando por el equilibrio entre los mundos. Y en San Jerónimo del Valle, Elena Vázquez y Esperanza Mendoza continuaron su vigilia eterna, protegiendo a un mundo que nunca sabría su nombre, pero que dormiría más tranquilo gracias a su sacrificio. El pueblo fantasma había encontrado finalmente la paz, y con ella, había encontrado sus verdaderos guardianes. Fin.